Ok, vamos a hablar ahora sobre derrame pleural a través de un caso clínico, modalidad práctica. Miren, se trata de un paciente varón de 77 años con estas iniciales, procedente de Lima, administrador o antecedentes, hipertenso hace 20 años, diabético mal controlado, extabaquista de 30 años y niega cirugías previas, niega alergias, medicación habitual, losartán irregular, metformin irregular, y este es su peso y su talla. ¿Ok? Es el paciente al que te enfrentas y es lo que tú siempre en un caso clínico tienes que saber los antecedentes. ¿Ok? ¿Y cuál es su motivo de consulta? Tiene disnea al esfuerzo, ¿no? Y edema de miembros inferiores. Y el paciente se ha tomado una placa de forma particular y trae esta radiografía de tórax, ¿no? Entonces, ahora sí nos enfrentamos a este caso clínico. Y acá vienen algunas dudas que uno tiene que conocer. En primer lugar, nosotros acá vemos una famosa curva. Esta curva se llama la curva de Damasou o signo del menisco. Cuando tú ves esta curva significa derrame pleural, pero tú tienes que saber algo. El derrame pleural puede ser derecho o izquierdo o bilateral y el derrame pleural puede ser por un exudado o un trasudado, ya lo vamos a ver. Pero tenemos la placa en posterior anterior y también tenemos la placa en lateral. Entonces, vamos a enfocar al paciente. ¿Ok? En primer lugar, ¿cómo enfocar un paciente con derrame pleural como es el que tenemos? Lo primero que una placa puede decirte para ver si se orienta a cardíaco o neumológico, porque ese va a ser tu distinción cuando te pongan el caso clínico, tú vas a tener que definir esto es cardíaco o neumológico. Lo primero es si ves el corazón grande, ¿no? Entonces, mira, este es el índice cardiotorácico. Cuando a ti te piden calcular el índice cardiotorácico, no es la distancia de acá hasta acá, no, sino tú ves la línea media y tomas desde el punto medio hasta el borde mayor y desde este punto medio hasta el borde mayor. A más B entre C, que es de borde interno a borde interno, si es más del 50%, te dice que hay cardiomegalia. Por si acaso, esto es tardío. Cuando uno quiere definir, y lo voy a dejar acá bastante claro, cuando uno quiere definir cardiomegalia, puede hacerlo de diferentes formas. Cardiomegalia. Ya muy atentos, chicos, para sus casos clínicos. La cardiomegalia tú lo puedes definir de forma clínica, de forma radiológica, de forma electrocardiográfica y luego por imágenes como ecocardiografía, por ahí resonancia magnética, ¿no? A ver, sería excelente su participación. De forma clínica, ¿cómo yo podría identificar que mi paciente tiene cardiomegalia? Supongamos que te enfrentas al caso clínico que hemos puesto y te ponen examina al paciente y tú di cuál es el diagnóstico. De forma clínica, ¿cómo yo podría saber, según los criterios de Framingham, ya les ayudé, que el paciente tiene cardiomegalia? Y lo van a ver, ¿no? Es simplemente acostarlo al paciente y van a ver él. No, la ortognia solo te va a decir que el paciente tiene congestión, pero no necesariamente que el corazón está agrandado. ¿No? Porque un paciente, acuérdense que la insuficiencia cardíaca, y lo voy a poner acá, la insuficiencia cardíaca puede ser con FEBI, fracción de eyección reducida, FEBI reducida, fracción de eyección preservada, ojo, puede ser con FEBI recuperada y puede ser con FEBI ligeramente reducida. No todas las insuficiencias cardíacas dan cardiomegalia. Mira, yo te pongo un grupo. Si el paciente tiene FEBI preservada, fracción de eyección preservada, o sea, imagínate que tiene más del 50% de fracción de eyección. Probablemente este paciente con insuficiencia cardíaca no tenga cardiomegalia. Igual tiene congestión, igual tiene ortognia, igual tiene crépitos. La matidez es una pregunta de examen esa. ¿Cuál es lo que menos te sirve en el examen físico cardíaco? La percusión. La percusión tiene muy baja sensibilidad y especificidad, es decir, que tú percutas el corazón es prácticamente irreal. Uno no percute el corazón, es lo que menos ayuda en el examen físico cardíaco. Nunca se olviden. Por matidez no vas a poder definir si el paciente tiene cardiomegalia o no, porque tenga ortopnia, tampoco, porque el corazón puede ser tamaño normal y aún así disfuncionar, falla cardíaca preservada. Lo único que sí te va a decir cardiomegalia es
El choque de punta, muy bien. Choque de punta, ¿no? Logro escultar más allá de la línea media. No, es que por soplos tampoco, porque el soplo, los ruidos se pueden irradiar. El soplo se puede ir a tu axila y tú no vas a decir el corazón está en mi axila, ¿verdad? Por ejemplo, la insuficiencia mitral se va a la axila. La estenosis aórtica se va al cuello, no va a decir el corazón está allá. Lo único que te va a decir es que tú veas a la inspección el impulso apical se llama, y si lo palpas, es el choque de punta. Choque de punta. ¿Dónde debe ser? Debe ser en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Ahí debería estar 1 o 2 centímetros y solo debe ocupar un espacio intercostal. Eso es lo que debería ser. Dentro de un espacio intercostal, a nivel del quinto espacio y entre 1 a 2 centímetros dentro de la línea media clavicular. Ahí debería ser esto. Si no, probablemente hay cardiomegalia cuando se desplaza, por ejemplo, línea axilar, se ha desplazado, y eso te diría que el paciente tiene una cardiomegalia, o sea, una hipertrofia excéntrica, una cardiopatía dilatada, ¿ya? Ese es uno. Lo otro es con radiografía, con el índice cardiotorácico, que ya vimos más de él, 0,5, ¿verdad? Lo otro es con electro. Con electro tú puedes ver si el corazón ha hecho o sea, hay crecimiento de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Con el eje no necesariamente, porque mira, si tu eje se desplaza a la izquierda, ¿qué otra etiología te puede desplazar el eje a la izquierda además del crecimiento del corazón izquierdo? ¿Alguien sabe qué más te puede desplazar el eje a la izquierda? Exacto, estrella, pero además de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿qué más te desplaza el eje del cardíaco a la izquierda? Los bloqueos, por si acaso, este cuadro yo siempre, a mis residentes todo el tiempo les digo, ya el eje, por ejemplo, el hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertrofia del ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, el eje se va a la derecha, obviamente, porque crece en las cavidades derechas, y el hipertrofia se va a la izquierda. No, la obesidad no te va a desplazar. Lo que sí son los bloqueos fasciculares. Mira, este es el nodo sinusal. Este es el nodo auriculoventricular. Este es el haz de His, rama derecha del haz de His, rama izquierda del haz de His, y la rama izquierda se va a dividir en un fascículo antero superior y en un póstero inferior, y un 65% tiene un fascículo medio. Cuando se bloquea el fascículo antero superior, el eje se desplaza a la izquierda. O sea, es un bloqueo fascicular del fascículo antero superior del haz de His. Se desplaza el eje a la izquierda. O sea, cuando tú ves eje desplazado, busca hipertrofia. Si no hay hipertrofia, busca mi bloqueo. A los bloqueos de los fascículos se llaman bibloqueos. Y si es el fascículo posterior inferior, se va a desplazar a la derecha, ¿no? Un bloqueo del fascículo posterior inferior. ¿Ya? Entonces eso. ¿Ok? Pero nosotros estamos hablando de... el eje puede decirme, ¿no? Tal vez que ha habido hipertrofia, pero habría que descartar los bloqueos fasciculares, que en otra charla lo podemos conversar, ¿no? Cómo identificarlos en electrocardiograma. Básicamente el electro te puede decir, por ejemplo, con el ventrículo derecho con el índice de Cabrera, ¿no? Con un índice de Lewis menor que sea menor a -14, con el strain de BDS, el strain electrocardiográfico de BD, te van diciendo, ¿no? Y al lado izquierdo, el más sensible de todos, por si acaso el Sokolov, yo sé que lo conocen, pero es el que menos usamos nosotros en cardiología, porque es específico pero poco sensible, es muy tardío. Usamos el Peguero Lopresti nosotros. Peguero Lopresti. Si no, lo encontramos con Peguero Lopresti, solemos usar el Lewis, pero el Lewis para el lado izquierdo, mayor a 17, ¿ya? El peguero Locresti, si es varón es mayor a 28 y si es mujer es mayor a 23, ¿ya? Ujú. Podemos usar ya el de Buchner, ¿no? El Sokolov, ya bueno, también Sokolov, pero ese, como te digo, yo casi no lo uso, ¿no? No creo.
Eh, Cornell es más importante incluso. Acá al nivel de Lewis lo pongo. Este, mayor a 28 si es varón, mayor a 20 si es mujer. Y bueno, esos son los que usamos, ¿ya? Pero yo les voy a decir, toda esta filosofía es importante. Tú estarás, wow, el cardiólogo todo esto hace. Pero créeme que esto es muy tardío. Cuando el paciente ya tiene clínica, créeme que está avanzado y probablemente requiere, la verdad, lo que hacemos en INCOR es un paciente que ya te desplazó la punta, es una cardiopatía que al final, si es joven, va a terminar en trasplante. Igual a placa, o sea, son pacientes ya tardíos. Cuando tú lo veas desplazado, cuando tú lo veas en placa, cuando tú lo ves en electro, es ya algo tardío. Lo que te va a identificar realmente de forma precoz son las imágenes. O sea, y más la eco y la resonancia, las dos son buenas, obviamente la resonancia es mejor, pero poco disponible, así que lo que más hacemos es eco. Esto es lo más precoz para crecimiento. Si bien yo te estoy hablando que en la radiografía tú vas a ver el índice cardiotorácico, etcétera, realmente hay que hacer ecocardiografía para ver el crecimiento de cavidades, ¿ok? Y por ejemplo, nosotros podemos medir el ventrículo izquierdo, lo medimos en sístole, lo medimos en diástole, en sístole más de 35 de diámetro o en diástole más de 55, que usualmente si es varón más de 58 y si es mujer más de 52, ya nos habla de un ventrículo izquierdo dilatado, ¿no? Dilatado. Las hipertrofias concéntricas se consideran, no, cardiomegalia, no, hipertrofia concéntrica, este, no, no hablaríamos de una cardiomegalia, de un corazón dilatado, ¿no? Por eso, para no confundirnos, la cardiomegalia nos vamos a referir a la hipertrofia excéntrica más que todo, ¿ya? ¿Ok? Y ese es el que, porque hay hipertrofia concéntrica, ¿no? Por ejemplo, las estenosis aórticas, los hipertensos crónicos, la miocardiopatía hipertrófica, que el ventrículo no se dilata, pero el grosor sí. ¿Cómo sabemos que el grosor está dilatado? Un tabique más de 10 milímetros, ¿no? Una pared posterior también más de 10 milímetros, ¿no? Una masa del ventrículo izquierdo por ecografía, si es varón, más de 105, y si es mujer, más de 95, aunque algunos autores están usando 115, pero de 105. De ya con eso tú ya te puedes, un índice de grosor parietal más de 0,42, son parámetros que nosotros hacemos en la ecografía, pero ustedes tienen que llevarse el concepto. ¿Qué es lo más precoz? Eco. Cuando yo lo veo en clínica, radiografía o electro, es ya algo avanzado, pero no todos van a estar entrenados para hacer eco. Así que tú desde tu punto de vista, cuando te pongan tu caso clínico, tienes que sospecharlo desde acá. Tú con la clínica, con tu placa, con tu electro, sospechalo. Y ya lo refieres para que el cardiólogo le haga una eco y define el diagnóstico. Pero si tú no lo sospechas, porque tú vas a ser el que va a estar en o sea, internista, interno o un médico de otra especialidad, y no lo sospechas, nunca va a llegar al cardiólogo. Ese paciente va a avanzar, y por si acaso estos problemas cardíacos actualmente se trasplantan, pero sí pero algo tienes que saber, cuando tú le dejas de lado estos problemas cardíacos, el corazón daña al pulmón. Si el corazón daña al pulmón y el paciente hace hipertensión pulmonar, que sería del grupo 2 porque es de etiología cardíaca, hipertensión pulmonar, y esa hipertensión pulmonar compromete al pulmón de forma irreversible que nosotros le llamamos no vasoreactiva, ya no se puede trasplantar. O sea, si se dañó pulmón y corazón, sobrevidas menos de 2 años si lo trasplantamos, ¿no? Por eso si se trasplanta, tiene que ser precoz, porque si daña el pulmón, ya no hay solución prácticamente. Hasta ahora es muy mala la sobrevida, ¿ok? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos un paciente que tiene edema, disnea, puede ser cardíaco, no lo sé, nos trae una placa, vemos un derrame, entonces decimos puede ser cardíaco, no lo sé, pero con la placa nosotros vamos a tener que identificar algunos signos que ya hemos hablado del índice cardiotorácico y desde ahí partimos, ¿ok? Vamos a continuar, pero quiero que te lleves este esquema de cómo identificar cardiomegalia, refiriéndonos a la dilatada, ¿ok? Muy bien, creo que te enfoques bueno. Entonces, si yo veo un índice cardiotorácico, ya digo, esto más probable que sea cardíaco.
Ahora, el derrame pleural, cuando uno tiene que en derrame pleural, ¿no? Tener claro algunas cosas, ¿no? Si el derrame pleural es trasudado, lo más frecuente es que sea cardíaco. Y si es exudado, la causa más frecuente es que sea neumonía, ¿no? Neumonía. Ahora, cuando el paciente hace derrame pleural y es etiología cardíaca, hay algunos datos importantes. En primer lugar, es más frecuente que sea bilateral. Entonces, por ejemplo, yo viendo el anterior caso diría, es unilateral, no es tan frecuente. Pero si es unilateral, ¿dónde creen que es más frecuente, chicos? Si es unilateral y es cardíaco, ¿dónde será más frecuente? ¿Lado izquierdo o lado derecho del paciente? ¿Lado izquierdo del paciente o lado derecho del paciente? ¿Dónde creen que será más frecuente si es unilateral pero es cardíaco? Es más frecuente, si es unilateral cardíaco, es más frecuente que sea el lado derecho. Muy bien, lado derecho. ¿Por qué el lado izquierdo no? Porque en el lado izquierdo el corazón comprime los vasos y evita un poco que haya acá mucho líquido que esté por presiones llenando. Y también porque toda esta zona es recogida por el conducto torácico que lo lleva fácilmente. En cambio, acá tiene que ser recogida las tres cuartas partes del lado derecho por la gran vena linfática y es de esa forma, y por la disposición de los vasos antigravitacionales más frecuente que el lado derecho se llena en la parte cardíaca. Entonces, si tú lo ves acá, dices, lado izquierdo. Lo más frecuente si es cardíaco es bilateral. Si es unilateral, es más frecuente que sea el lado derecho. Y acá está casi el lado izquierdo, ¿no? Sospechoso, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Más derecho que izquierdo. Ya hablamos las razones por qué. La anatomía de los vasos que van a recoger el flujo linfático en el lado derecho es diferente al lado izquierdo. Acá es más difícil que recojan en el lado derecho anatómicamente. Y el lado izquierdo, el corazón comprime, ¿no? Ok. Y acá tenemos algunos signos como la redistribución vascular. Cuando el corazón ya no puede tolerar las presiones, la sangre, por presiones, el corazón ya no lo puede tolerar, el ventrículo izquierdo pasa a la aurícula derecha y esto va a los capilares, termina en los capilares de los pulmones. Acá en los capilares de los pulmones hay unos receptores llamados receptores J. Sin que se salga la sangre del alveolo, por si acaso, solo por distender en este nivel de estos capilares, estos receptores J, los receptores J, ¿qué le generan al paciente de clínica? ¿Qué le generan al paciente de clínica? La sangre ya no puede, el corazón no puede bombear la sangre, se regresa a la aurícula y la aurícula lo regresa por las venas pulmonares, va a la unidad alveolo capilar y distiende estos receptores J. Estos receptores J son sensores de disnea. O sea, el paciente cardíaco puede tener disnea sin ni siquiera tener derrame pleural o consolidados o redistribución de flujo, puede haber disnea solo por estos capilares. Y una vez que el paciente tiene esta disnea, hay un score importante que ustedes tendrían que conocer, que yo le aplicaría, por ejemplo, en emergencia a este paciente que me llega con disnea. ¿Alguien conoce cuál es el score? ¿Qué score en un paciente con disnea se utiliza en el área de urgencia para definir si es más probable que sea cardíaco, la disnea, versus, como es el curso neumológico, ¿cómo se llama este famoso score? El famoso score de, no es, NIHA es para definir la disnea, ¿no? Si yo quiero saber qué tan severa es su disnea cardíaca, dijo NIHA, ¿no? Si quiero saber qué tan severa es la disnea del EPOC, MRC, Medical Research Council. Si yo quiero saber qué tan severa es la disnea, la hipertensión pulmonar, que también da disnea, digo escala de OMS. Pero, ¿cuál score en el paciente que te llegue con disnea a la emergencia? Tú vas a estar ahí, de médico, llega con disnea. Doctor, dice cardíaco, ¿a quién llamo? ¿Al neumólogo o al cardiólogo? ¿Cómo doy diurético, doy antibiótico? ¿Qué hago? Ya, ese es el famoso score de Pry. El score de Pry, mayor o igual a 6 puntos, tiene un 95% de sensibilidad para decirme a mí si el problema es más cardíaco o neumológico.
Y este score de Pry tiene varios factores, entre ellos, el que tiene más puntos, y me da 4 puntos, ese es, ¿cuál laboratorio yo pido? Y si me sale alto, el problema es cardíaco. Muy probablemente el problema es cardíaco. ¿Cuál laboratorio yo pido? Y si me sale alto, el problema es cardíaco. El NT, el ProBNP, el BNP o el NT ProBNP, ¿no? Que tú tienes puntos de corte según la edad, ¿no? Si el paciente tiene menos de 50 años, más de, si tiene entre 50 y 75, y si tiene más de 75. Si tiene menos de 50 años, más de 450. Luego es por 2, 50 a 75 más de 900 y más de 75 más de 1800. Solo este NT Pro BNP me da 4 puntos. Y luego yo en mi Score Pry calculo, por ejemplo, ¿qué más tiene el Score Pry? Score Pry tiene ortopnia. El ortopnia también me va a dar 2 puntos. ¿Qué más tiene? Ausencia de fiebre. Me da 2 puntos. ¿Qué más? Infiltrado en líneas A, líneas B en la placa. ¿Qué más? Crépitos, ausencia de tos, uso de diuréticos. Yo sumo todo eso y si me da mayor o igual a 6, esto es cardíaco. O sea, tu paciente con esta placa, ¿qué habría que hacerle? Un score de PRAI. Por lo tanto, ¿qué laboratorio hay que pedir? NT-proBNP. Si me sale alto, según el punto de corte, como el paciente tiene 77, yo necesitaría que me salga más de 1800. Si me sale más de eso, 4 puntos. Luego, ¿qué más busco? Radiografía que tenga edema intersticial. Y si tiene, ¿no? Acá tú ves líneas de redistribución, líneas, así van al ápice a de Kerlin, ¿no? Ya eso me da 2 puntos. Si tuviera ortopnia, le preguntamos, ¿no? Señor, ¿usted cómo se define ortopnia? El que necesita mayor o igual a 2 almohadas para dormir y sin esto, le da disnea. La ortopnia también le da 2 puntos, el infiltrado radiológico le da 2 puntos, no ha tenido fiebre, ausencia de fiebre le da 2 puntos y luego no tomaba diuréticos, así que no le doy punto por eso. Más de 75 le da 1 punto. Crépitos, al examen físico sí tenía, le da 1 punto. Ya, ausencia de tos, le da otro punto. O sea, mi paciente tenía mayor o igual a 6, muy probablemente sea cardíaco. ¿Ok? Muy probablemente sea cardíaco. Entonces ya aprendiste un nuevo score prime, ya aprendiste a buscar cardiomegalia y ya sabes cómo enfocar el derrame pleural más para trasudado que para exudado. ¿Ok? Seguimos avanzando. Cuando yo busco derrame pleural, lo otro que tú tienes que saber del derrame pleural es que hay varios métodos imagenológicos para encontrarlo. Tienes la radiografía, claro, tienes la ecocardiografía, tienes la tomografía, ¿no? De esto, el, el método, en una radiografía tú vas a tener dos vistas. Esta vista es la vista lateral. Tú en la vista lateral lo vas a ver solo hasta a partir, incluso teniendo 50. Disculpen, 50 cc ya se ve. O sea que si tú nunca olvides esto, pide las dos incidencias, porque la póstero anterior necesita, según algunos libros, 200 cc, otros dicen 150. O sea, para que te llene acá, esto que vemos, 150, 200 cc. Pero una lateral desde 50 cc ya puede mostrarte acá que se está tapando y yo te voy a enseñar acá. Entonces, esto quiero que te memorices. ¿Cuánto necesito para que obture el seno costofrénico posterior? 50 cc, dicen la mayoría de libros. En cambio, si yo solo le pedí un póstero anterior, ¿cuánto necesito? Hasta 200 cc, dicen algunos libros. Y por cada espacio intercostal que me tape, por ejemplo, tapó hasta acá, hay 250 más. Hasta acá le sumo 200, 250 más. ¿Cuánta capacidad tiene el pulmón? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos litros pueden alcanzar en el pulmón? Hasta acá 200 cc por cada un espacio intercostal más 200 a 250 cc. ¿Y cuánto tiene en total de capacidad? 3 litros. Entonces, puntos de corte clave, ¿ah? Posterior, 50 cc. Ojo, que te estoy dando según mi bibliografía que yo he revisado porque podría variar.
Para que obture el seno costofrénico, 200 cc. Por cada espacio, 200 o 250 cc. Todo, 3 litros. Y tú vas calculando aproximadamente cuánto tiene. Estos tics son importantísimos para ti. Ya la ecocardiografía es un método muy sensible y lo que uno hace es, por ejemplo, ve el pulmón así, el líquido se ve anecoico, o sea, negro, y tú vas a ver el pulmón blanco, que está prácticamente el líquido lo empieza a colapsar, ¿no? Entonces, la ecografía es un método muy sensible, la tomografía es muy específico, ¿ya? Y lo que básicamente en ecocardiografía hacemos es medir el pozo mayor, y este pozo mayor tú lo mides, por ejemplo, mide 20 milímetros, ya. Esos 20 milímetros lo multiplicas por 20 y te dice cuánto hay, 400 cc. La ecografía, mides el pozo mayor, lo multiplicas por 20 siempre y te dice cuánto líquido hay. Buscas derecho, izquierdo. La tomografía es bastante específico, ¿no? Bastante específico. Y la tomografía sobre todo usamos la ventana mediastinal. ¿Ok? Eso tienes que saber. Lo otro son las isuritis. El líquido, chicos, se va a meter entre las cisuras. Ustedes saben que las cisuras parten de tres t cuarto, y una cisura horizontal, una cisura oblicua, y el líquido se coloca acá, entre las cisuras, ¿no? Entre las cisuras, como vemos, está el líquido, ¿no? La cisuritis. Y la cisuritis, míralo bastante en las placas. La gente se olvida de ver cisuritis. ¿Ok? Y ya cuando el paciente empieza a hacer esto, el famoso ave mariposa está que progresa edema agudo. Ahora, miren, esto es de la guía japonesa de falla cardíaca y te dice que hay 11 signos radiológicos por los cuales tú puedes identificar congestión. Pero para explicarte esto, que tú lo apliques en tu paciente, tengo que enseñarte qué es la presión capilar pulmonar. Presión capilar pulmonar o presión de cuña. ¿Qué significa esto? Miren, esto es importante, ¿ya? Este es mi ventrículo izquierdo. Acá en mi ventrículo izquierdo, yo lo que tengo que tener en cuenta es que no debe estar tan presionado, no debe haber tanta fuerza acá adentro. Si hay demasiada fuerza, significa que hay demasiado líquido, demasiada agua, el paciente está congestionado, hay demasiada sangre. ¿Por qué hay demasiada sangre? Porque no lo puede bombear. Entonces no debe haber tantas presiones, ¿ya? Lo normal es que las presiones acá eh, no sean tan altas, ¿verdad? En diástole, ¿ok? La presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo debe ser menos de 15. Esta presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo es cuando se abren las válvulas auriculoventriculares, supongamos que sea 5, voy a ponerla con 5, debe ser acá en la aurícula, ¿sí? Y si en la aurícula es 5, en los pulmones podría equipararse 5 cuando hay un flujo libre, ¿ya? Entonces, ¿qué es la presión capilar pulmonar? La presión capilar pulmonar, nosotros usamos un catéter llamado el catéter Swan-Ganz, que es un catéter que tiene aproximadamente unos 110 centímetros de diámetro, y lo colocamos por el cuello, y un lumen se coloca en la aurícula derecha, o sea, se coloca en el cuello un catéter. Tiene acá sus salidas, este es el cuello del paciente. Y un lumen, generalmente el azul lo colocamos en aurícula derecha a 25 a 30 centímetros. El otro lumen pasa por ventrículo derecho cuando llega a 30 o 40 centímetros, pero no se queda ahí. Y usualmente lo hacemos avanzar hasta llegar al pulmón, pues vamos ahí, a la arteria pulmonar, ya cuando llega a 50 60 centímetros. En la zona 3 de West es el mejor lugar donde debe quedar. Ya, y acá te va a medir cuando se infle la presión que hay acá. Y esta presión va a ser equiparable a la presión que está en la aurícula en diástole, y esa va a ser equiparable a la presión del ventrículo izquierdo en diástole, siempre que no haya una insuficiencia mitral grave. Entonces, esta presión me dice a mí, eh, me va a decir a mí si el paciente tiene demasiado líquido y está congestionado y el ventrículo está muy rígido. Esa es la presión capilar pulmonar,
que es lo mismo que la presión de fin de diástole del VI, que debe ser menos de 15, ¿ya? Cuando tu pulmón está lleno de derrame, de alas de mariposa, de líneas A, B, C de Kerley, significa que, ¿cómo crees que estará la presión de fin de diástole del VI? Presión de fin de diástole del VI debe estar alta, porque es lo mismo que decir que la presión capilar o presión de cuña está alta. Y como está tan alta la presión, se transmite el líquido. Entonces tú mirando la placa puedes decir, ah, no, seguro está mucha presión en el corazón y está que se transmite. Y eso quiero que tú lo tengas en cuenta, ¿ok? Mirando la placa tú puedes decir cómo está la presión, porque si está muy alta la presión, ¿yo qué podría hacer? ¿Qué le darían ustedes de tratamiento a alguien? Supongamos que la presión capilar te sale en 30. ¿Qué le darías de tratamiento a este paciente? Tú le mides por Son-Ganz y la presión de capilar, la presión en cuña te sale a 30. ¿Qué le darías de tratamiento a este paciente? Muy bien, Renzo. Si el paciente tiene mucha presión capilar y mucho líquido dentro del corazón y está que se va a los pulmones, hay que darle diurético. A este paciente hay que darle un diurético y el mejor diurético en falla cardíaca es la furosemida. Y si tiene presión, le abrimos las arterias para que pueda eliminarlo, o sea, le damos un vasodilatador. Si no está chocado, si no está chocado, ¿ok? Si no está chocado, le damos un vasodilatador que usualmente nosotros usamos nitroprusiato o nitroglicerina. De diurético usamos furosemida y un segundo diurético si el paciente no responde, que puede ser hidrocloro, acetazolamida, algún Bactam, Spiro. No, el Bosentan se usa en hipertensión pulmonar primaria. En hipertensión pulmonar primaria. Entonces, mirando la placa, tú podrías decirme cuánto capilar tiene el paciente y cuánto diurético va a requerir. ¿Ok? Entonces, mira, son los 11 signos de la guía japonesa. Primero, cefalización de flujo. Significa que en lugar del flujo irse solo hacia abajo, por gravedad, zona 3 de Westa, que se va hacia arriba. Es lo que uno dice cefalización de flujo cuando empieza a ver que el pulmón, el líquido se está yendo hacia arriba, ¿no? O sea, tú lo ves ya más las líneas hacia arriba. Es cefalización de flujo. Eso dice que hay un capilar entre 15 y 20. Café perivascular es que tú empiezas a ver que el ilio de la pulmonar prácticamente está más denso, porque ahí los linfáticos están que hacen, están grandes, los vasos están ingurgitados. Líneas B de Kerley son líneas rectas que van a la pleura. Líneas A de Kerley, número 4, son las hacia el ápice. Y líneas C de Kerley son unas líneas a nivel que se cortan prácticamente en cuadrados. Mira la línea C, casi a nivel central. Oh, línea C también existe. El CAFI peribronquial es que tú ves que alrededor de los bronquios hay como que los bronquios están ingurgitados porque están edematizados, ¿no? Y si tú ya ves CAFI peribronquial, ya es hasta 30 de capilar, lo normal era menos de 15, ¿no? Usualmente 5, 5 de esto. Este es el tumor fantasma. ¿Recuerdas las cisuras? A veces se acumula líquido en la cisura y parece un tumor. Y uno dice, un tumor, le das diurético y desaparece en 2 días. Eso se llama tumor fantasma. ¿Ya? En alas de mariposa, más de 30. Ya sería cuando ya toda la parte central se llenó. Eso ya va para edema agudo de pulmón. Probablemente hay que intubar al paciente si no responde a la ventilación invasiva. ¿No? Que se obtura el seno costofrénico, derrame pleural, lo que hemos visto. Y la distensión de la vena cava superior, que también es un signo, ¿ya? Entonces eso te va a decir cuánto capilar hay aproximado. Y acá este es el Bramwell, el libro texto de cardiología, nosotros, y te dice si es agudo o crónico, cuánto hay, por ejemplo, grado de hipertensión venosa pulmonar o cuánto capilar tiene. Por ejemplo, si hay edema pulmonar leve con redistribución vascular, o sea, flujo hacia arriba, ¿no? Cefalización. Si es brusco, de 12 a 19, ¿ah? Por eso menos de 15, pero usualmente tenemos 5. 12 a 19 si es brusco. Si es alguien crónico que se adaptó, 15 a 25. Si es alguien, si ya tiene líneas de Kerley, engrosamiento CAFI peribronquial, ya tiene al menos 20 a 25, y si es crónico, 25 a 30. O sea, el crónico siempre tiene más capilar cuando es crónico porque se adapta. Y si ya tiene edema alveolar, más de 25 si es agudo y más de 30 si es agudo. Ya es la presión de la aurícula izquierda, el capilar, la presión del fin de diástole del VI, lo que hemos hablado, presión de... Entonces, con esto tú ya vas a saber cuánto diurético darle y vasodilatador. Entonces, miren,
Patología que ocupa el espacio pleural. Les invito a revisar este, este, este artículo, Manifestaciones radiológicas de la patología pleural de la Sociedad Española de Radiología. Es muy bueno, hay muchas imágenes, buenas revisiones. Mira. Ocupación del espacio pleural. El derrame pleural puede ocupar el espacio pleural, ser un sudado, trasudado, estar libre o loculado. Si está loculado, por favor, chicos, si está loculado, el drenaje tiene que ser por eco para que puedas llegar y la mayoría de veces el paciente no se va a poder drenar y vas a necesitar llegar a otros métodos, ¿no? ¿Qué más puede haber en el espacio pleural? Neumotórax, cuidado. Y ambos, hidroneumotórax. El neumotórax puede ser espontáneo, traumático y el hidroneumotórax puede haber una fístula broncopleural, rotura esofágica. Engrosamiento pleural es otra cosa, localizado difuso y tumores pleurales que no lo vamos a ver. Entonces, algunos datos. ¿Cuánto es normal de líquido pleural? ¿Cuánto es lo normal que una persona debe tener líquido pleural? Por ejemplo, si te preguntan, 0,13 más 0,06 mililitros por kilo. Si lo traducimos, sería 0,13 más 0,06, casi 0,20 mililitros por kilo. Si alguien pesa 80 kilos, ¿cuánto debería ser lo que uno tiene? Casi 16 mililitros según esta revisión, ¿no? 16 mililitros, ¿no? Aproximadamente. Y esta es el número de células, hay más macrófagos que otros tipos de células. Y mira, 1 a 2 gramos por decilitro, albúmina 50-70%, glucosa, LDH menor 50. Mira todos los valores que tienes que aprenderlos, ¿ok? Importante esto. Pero cuando un paciente tiene ya un derrame pleural, como nuestro caso que hemos visto, primero el examen físico, ¿ya? A la inspección, el paciente no mueve ese tórax. Siempre antes de tocar a tu paciente, míralo, quédate un minuto observándolo. Si te vas a encontrar cosas que así lo toques al paciente se te pueden pasar. Míralo y vas a ver que una zona no se mueve tanto. Ya sospecha. ¿Por qué no se mueve? No es expansible. Cuando algo no es expansible, probablemente es pleura. Ocupación pleural. O la pleura está fibrosada, paquipleuritis, por ejemplo, por una TB, un mesotelioma. O hay neumotórax, por eso no se expande. O hay derrame pleural, o no se expande porque hay una telectasia, o no se expande porque hay un problema neuromuscular, pero ya tú vas viendo, no se expande. Luego tú dices, bueno, vamos a decir, diga 33, cuando hay líquido pleural, no pasa, no se va a pasar vibraciones, ¿ya? Vocales. Tampoco pasan las vibraciones vocales si hay neumotórax, si hay atelectasia, y más bien están aumentadas cuando es neumonía, pasa más rápido. Lo percutes, si es mate, es derrame pleural, si es hipersonoro, es más neumotórax, ¿ya? Ahora, si la matidez es localizada, es más probable que sea neumonía, pero si es todo, más probable derrame pleural, ¿no? Y lo ocultas, el derrame pleural tiene un signo típico, ¿ya? Cuando lo ocultas un derrame pleural y le dices, diga, por ejemplo, hable, vas a escuchar algo típico. ¿Quién me dice cuál es el signo ocultatorio típico del derrame pleural? Además de que obviamente disminuye el murmullo vesicular. El frote, el frote solo sería una pleuritis seca. Frote sería una inflamación de la pleura, pero sin derrame, porque cuando hay derrame se separan y ya no hay frote. El frote se escucha en sístole, en diástole, más cuando inspira. La egofonía, muy bien, Gabriela, la egofonía. La egofonía es que el paciente lo escuches con voz nasal, ¿no? Como que 10:33 dice, voz caprina, voz nasal, como si la I se cambiara por la E. ¿Ya? Esa es la egofonía. Tú escuchas como que hablar con la voz una voz nasal, la I se cambia por la E, esa es egofonía de derrame pleural. ¿Ya? Ese es el más importante que tienes que buscar. Soplo pleural puede haber, es en E, justo entre la parte normal y la parte del derrame, más raro escucharlo, más que todo disminución del murmullo y egofonía. Puede haber soplo pleural en el límite y frote solo cuando era seca. ¿Ok? Importante lo que hemos conversado, ¿no? Reducción de movimientos, matidez, disminución de ruido, disminución de, de las vibraciones. Y lo otro es, por ejemplo, depende, por ejemplo, si yo pensara en neumonía, tiene que haber fiebre.
y más para consolidación. Yo pensar en cáncer, el paciente ha perdido peso, hemoptisis, dedos en palillo de tambor, linfadenopatía. Nefrótico, proteinuria, edema, ¿no? Pero si yo pienso cardíaco, como estamos haciendo el caso, debe tener ortopnia, disnea paroxística nocturna, hinchazón de pierna, elevación y incurgitación yugular, ascitis, edema, ritmo de galope. Y podemos conversar algunos datos. Por ejemplo, chicos, ¿cómo yo diferencio a la anamnesis si la disnea es cardíaca o es pulmonar? Recuéstalo al paciente. Cuando el paciente tiene ortopnia, eso es cardíaco. El pulmonar no hace ortopnia, no te olvides. El cardíaco hace ortopnia usualmente y el pulmonar usualmente no hace ortopnia. Ese es un dato importante. ¿Ok? Eso tienes que conocer. ¿Ya? Listo, vamos. Por ejemplo, si hablamos de la ortopnia mayor o igual a 2 semanas. La disnea paroxística nocturna es cuando el paciente se levanta después de 2 horas de dormir y le dura, no le pasa rápido como la ortopnia, que apenas se sienta y ya le va pasando. No, la disnea paroxística nocturna lo despierta y le demora 20 minutos. El paciente tiene falta de aire, disnea, tos, y acá le produce el asma cardíaca. La insuficiencia cardíaca da sibilantes, porque recuerdan el CAFI peribronquial que hace, se edematiza todo el bronquio, ya eso da sibilantes. Entonces, para definir ingurgitación venosa yugular mayor igual de 6 centímetros, tiene que estar la vena yugular. Ascitis también, edema y ritmo galope tercero o cuarto. ¿Ya? Y mira, vamos a ver algunos casos. Esto se llama curva de Damasou o signo del menisco, ¿verdad? Acá si queremos calcular cuánto líquido hay, solo por obturir el espacio intercostal, 200, luego por cada espacio, 200 a 250 más, ¿no? Yo diría que acá hay 250 más 250 al menos, por dos espacios, al menos 700 hay acá, ¿no? Mililitros. ¿Y esto qué es? Se llama el signo de la espina y es una cisuritis. Si tú ves esto, el paciente tiene líquido y está congestionado. Ojo, en los pacientes cardíacos no se le baja el diurético hasta que ya no haya derrame pleural. Ya ese es un error que a veces tenemos con bastante frecuencia. Ese es otro dato que tú tienes que llevar. Y si hay cisuritis, ¿qué significa? Que te falta quitarle líquido, signo del espino. Acá mira, todo el emitora es un paciente de cúbito supino y todo está blanco. Y se ven aún los vasos, ¿no? Este es un paciente que tiene un derrame pleural masivo, casi 3 litros es lo que hay ahí, prácticamente, todo el pulmón, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá igual, ¿no? Vemos la curva de Damasou, y acá el derrame pleural que está en la parte posterior. Mira hasta dónde llega. Mira hasta dónde llega este derrame pleural. Ojo, atento a estas placas. Son importantes que lo puedas identificar. ¿Ok? Sobre todo esta de acá te la traje para que veas un dato importante, ¿no? Acá hay un derrame subpulmonar. Mira la burbuja gástrica, cuánto se separa de el diafragma, muy separado, ¿no? Marcada separación de la base pulmonar a la burbuja gástrica, ¿qué significa? Que hay un derrame subpulmonar, está por debajo. Cuando la burbuja está muy separada de lo que veas del pulmón, hay derrame entre ellos. ¿Ya? No debe estar muy separado. ¿Ok? Eso es importante acá. Acá igual hay derrame, sino que el derrame está bajo y por eso el diafragma se ha elevado. ¿Ya? Pero es porque hay derrame. ¿Ok? Ya se ha desplazado de forma lateral la cúpula diafragmática, ¿no? Y acá vemos borramiento del seno costofrénico, ¿no? Seno costofrénico, ya eso es importante. Ya, obviamente acá que estamos viendo un derrame masivo, 3 litros, ¿no? Esto sin necesita drenaje, obviamente. Y por tomo igualito lo vamos a ver, ¿no? Cambia la densidad, mira, este pulmón es este, más, tiene mayor unidad de Hensfield, se ve más blanco, ¿no? Este, que el derrame pleural. Por eso en ventana mediastinal es la forma de diferenciarlo, ¿no? Y el pulmón se llama atelectasia pasiva. Y acá vemos que pareciera un tumor, pero como el ángulo es obtuso, mira, ¿no? Cuando el ángulo es obtuso, no es un tumor, sino lo que es derrame pleural. Eso es otro dato que tienes que llevarte, ¿ya? Es un derrame loculado, está acá.
¿ya? Son bordes, pareciera acá una masa, ¿no? Un tumor, pero lo ves en la posterolateral y es convexo y ángulo obtuso, ¿no? Convexo y ángulo derrame ocular, ¿ya? Mira, si tú piensas que es cardíaco, ¿qué se hace? Se da diuréticos. Pero si yo tengo la duda, por ejemplo acá, en nuestro caso clínico, ¿tú estás seguro que es cardíaco? La verdad que no, ¿ah? Porque mira, es unilateral, lado izquierdo, no es tan frecuente que sea acá, ¿no? Entonces, si tú tienes duda, no, no sé si es cardíaco realmente, deberías estudiar el líquido, ¿no? Y para eso hacer una toracocentesis. Antes se hacía a ciegas, actualmente se debe hacer con eco. La eco es ahora el quinto signo, la quinta parte del examen físico, ¿no? Ya localizas y extraes, ¿no? La posición es así, el paciente inclinado hacia adelante, ¿no? Aunque dice, para la extracción de líquido, una radiografía simple, tienes que estar totalmente estéril si no le vas a hacer un MPM al paciente, se infiltra anestesia acá y luego ya se pasa la aguja de toracocentesis. Primero pasas anestesia, haces un hueco para que te hagas camino y luego que anestesias bien, nunca por debajo de la costilla porque por debajo pasan los vasos intercostales, siempre por arriba. Anestesia y luego por acá entra el líquido, ¿no? Si tú no va, siempre lo más inferior porque el líquido cae por gravedad y guiado por eco, porque si tú te equivocas le das al pulmón y das neumotórax, siempre en presión negativa, ¿no? Y aspiras la muestra, ¿no? E introduces la aguja de toracocentesis, ¿no? Hasta la misma profundidad marcada con pinza, ¿no? Y por ahí puedes introducir el catéter si quieres más drenaje. Esto es como es lo normal del líquido y no, perdón, esto es lo que hay que sacar del líquido. Tienes que sacar el LDH y proteínas para cultivo, para citoquímicos, para pH, para glucosa, para BK, todo lo que hay que sacar, ¿no? Y acá te quiero mostrar, este video es muy bueno para que veas cómo hacer una toracocentesis. Mira, necesito estar estéril, tener mi aguja para infiltrar anestesia, mi tubo de recolección de muestra y mi aguja para extraer el líquido, gasas y un tubo de drenaje torácico si voy a querer. Y si quiero un tubo de drenaje torácico también, pero en este caso solo es toracocentesis. Ok, un campo estéril, yo estéril, un campo estéril, ok, con un hueco en medio, debería usar eco. Él no está usando eco, pero deberías usar eco. Actualmente la eco se tiene que usar siempre por arriba del espacio intercostal, no olviden eso, siempre por arriba del espacio intercostal y en presión negativa, ¿no? Porque si no, imagínate que le des un vaso. Si no has hecho presión negativa, no vas a saber que estás en un vaso y le vas a inyectar la lido y la lido es neurotóxica armogénica. Ojo, cuidado. Ya, y ya lo anestesié y ahora sobre el mismo espacio voy con la aguja más grande para extraer líquido, guiado por eco, obviamente. No lo hagan obviamente si estás en un hospital que no tiene eco, lo vas a hacer así, pero actualmente debería hacerlo con eco. Y ahí ya tienes el líquido de arranque, ¿ves? Ya tienes el líquido de arranque. Y ya se manda a estudiar. Es lo que haríamos con el paciente que vamos a ver, ¿no? Y ya nos tendría que salir el patrón, ¿no? Ojo, tienes que tener cuidado que no pase esto, mira. ¿Qué ocurrió acá? ¿Quién me dice? Le hicimos ese drenaje y luego le tomamos, siempre tomo una placa control, idealmente inmediata, pero también a las 6 horas. ¿Qué ocurrió acá? Claro, muy bien. ¿Qué es esto? Muy bien, Diana, lo vio rápido. Muy bien. Sigue, mira esta línea. ¿Qué es? Neumotórax, exacto. Este es un neumotórax. Si tú no tienes cuidado, te generas un neumotórax que va avanzando, por eso siempre placas después y a las 6 horas. Va avanzando, va avanzando, va avanzando hasta que hace shock obstructivo. Recuerda que de los tipos de shock que tenemos, ¿cuál es el que más rápido genera la muerte del paciente? El shock obstructivo es el que más rápido mata. ¿Cuáles son causas de obstructivo? Neumotórax, taponamiento cardíaco y tromboembolismo pulmonar. Estos son los obstructivos, los que más matan. Siempre descartan. Neumotórax, taponamiento, trombo. Neumotórax, si es atención, una aguja. Antes se hacía en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Actualmente está que se hace en el quinto espacio intercostal, línea media axilar en el triángulo seguro.
Si es taponamiento, hay que hacer una ventana subsifoidea y drenar con eco. Si es tromboembolismo, hay que alisar al paciente o hacer una trombectomía mecánica. Siempre descarta los shock que matan. Y eso pasó acá. Y es una de las complicaciones que es el neumotórax que podemos tener, ¿no? Este neumotórax. ¿Ok? Importantes. Ya, por eso hay que tener consentimiento y cuidado con las complicaciones de neumotórax, dolor, hemorragia si, no, si le dimos un vaso, por eso siempre es sobre la costilla, lesión visceral, neumotórax bajo. Ojo, que cuando tú sacas líquido pleural no debes sacar más de 1 litro, 1,5 litros, porque le vas a generar, al sacar demasiado líquido pleural, puedes hacer que haga un edema de agudo del pulmón ex bajo. Así que no se saca demasiado líquido, ¿ya? No más de 1 o 1 litro. Mira este neumotórax de lo que estaba acá, compara, ¿no? No hay ningún vaso acá, yo no veo ni un vaso. Ya hasta que decomprime, mira. Esto lo va a matar al paciente. Ojo, cuidado. Y estas características tú tendrías para saber si es un exudado o trasudado. Nuestro paciente nos salía características de exudado, ¿ya? Pero ojo, que puedes tener falsos positivos para exudado. O sea, los pacientes cardíacos pueden hacerte falsos positivos para exudado. ¿Por qué? Los que están tomando furosemida. Y por ahí vino la esposa y nos dijo que el paciente se iba a la farmacia frecuente y se ponía ampollas de furosemida cada rato. En la farmacia se ponía bastante apoyo de furosemida. Entonces, los que están tomando furosemida, la furosemida los hace eliminar agua y les deja las proteínas en el líquido pleural. Y es por eso que te sale que es un líquido pleural con mucha proteína y te sale falsamente como exudado. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahí? Usar otros criterios, no los clásicos de Light. Los clásicos de Light, ¿cuáles eran los clásicos de Light? El LDH pleural sobre el LDH del paciente más de 0,6, proteína pleural sobre proteína del paciente más de 0,5 y, eh, y más de 2/3 del límite superior normal, ¿no? Si no, si tú sospechas que es un falso positivo, hay que hacer este de acá, el, este, el de la albúmina, la diferencia en 1,5. Ya, o sea, restas albúmina del suero, de la sangre, menos albúmina de la pleura. Si te sale, y 1,2 es de corte, ¿no? Entonces, ese de allí te ayudaría a distinguir, ¿no? Si es más de 1,2, más probable que sea. Si es más de 1,2 significa que hay pocas proteínas en la pleura, entonces más probable que esto sea, donde hay pocas proteínas hay poca probabilidad que sea infecciosa, entonces es más probable que eso sea trasudado, ¿no? Entonces eso no se olvide, ¿ya? Porque los criterios de Light pueden clasificar hasta 25% mal exudados que realmente eran trasudados, ¿ok? Tienes que tener cuidado en eso, sobre todo en los que estaban tomando diuréticos, ¿ya? Entonces, si te sale más de 1,2, esto es trasudado. O lo otro, restas la proteína del suero menos la proteína de la pleura, te sale más de 3,1 también trasudado. Con eso ya son los nuevos criterios de Lyme modificados que te ayudarían a definir realmente si era o no era exo. Se hicieron estos nuevos criterios y nos salía que era un trasudado. Era un trasudado realmente el paciente, ¿no? Pero está bien que hayamos hecho la punción, ¿no? Porque a veces podemos estar equivocados, ¿no? Y mira, la cosa más frecuente, falla cardíaca izquierda. Y acá tenemos la mayoría de etiologías. Este cuadro es muy bueno, del libro Sabatini, es excelente. Y, por ejemplo, yo nunca haría una punción si tiene menos de 10 milímetros de derrame, ¿no? O una infección cutánea, ventilación mecánica con presiones elevadas o alteración de la coagulación. Miren la falla cardíaca, es claro, pajizo, menos de 1.000 linfocitos, menos de 5.000 eritrocitos, pH normal, glucosa igual a suero y bilateral o derecho, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Acá quiero que vean este paciente. A ver, ¿quién me dice qué es lo que está señalando esta flecha? Nuestro paciente, le seguimos tratando, pero al siguiente día aparece esto. El médico que lo estaba viendo no le dejó suficiente diurético y aparece esto.
Acá hay líneas B de Kerley, parece que hay engrosamiento de la vena cava superior, hay café imperibronquial, hay obturación de los senos, pero aparece eso. ¿Qué es? Es un derrame, pero mira, si fuera un nódulo, ¿por qué al otro día desapareció y veo una cisuritis? ¿Ves acá una cisuritis? Desde acá a acá hay un día. ¿Cómo explicas que en un día desaparezca un cáncer, un tumor, un micetoma, no sé? Porque si algo desaparece rápido es porque era líquido. Sí, el tumor fantasma, exacto. Este es el tumor fantasma. Tú le das diurético, lo orina y queda la cisura en paz. Ese es el famoso tumor fantasma. Eso tuvo nuestro paciente, un tumor fantasma, por no darle suficiente diurético. Así que le dimos diurético. ¿Cuál es el mejor diurético? Furosemida. ¿No? La furosemida, y solo quedó la cisura engrosada. Y hay que darle más diuréticos para que pueda eliminar más. ¿Ok? Entonces es importante lo que vemos a nivel de la cisura menor, ¿no? Entonces, mira, ¿cómo enfocaríamos al paciente? Si tiene derrame pleural, tú tienes que ver, hay una buena cantidad, al menos 10 milímetros en una ecografía. 10 milímetros por 20, o sea, hay 200 cc, o una radiografía de cúbito al menos 1 centímetro. Si es sí, yo puedo drenar. Si es no, no hay más de 10 milímetros, no puedo drenar. Ahora, ¿el paciente tiene falla cardíaca congestiva? En nuestro caso pensábamos que sí, pero el derrame era simétrico. Cuando hay asimetría, hay que hacer toracocentesis porque es raro. Ahora, si hay dolor torácico o fiebre, también habría que hacer, porque sí puede coexistir falla cardíaca con neumonía. La neumonía es que empezó la falla. Hay que hacer. Si hay dolor, es más probable que haya un problema ahí. No solo el derrame por falla cardíaca no suele doler demasiado. Si hay dolor, importante, hay que hacer otra cosa. Hicimos nuestros criterios del AI y nos salió proteínas más de 0,5, nos salió LDH más de 0,6 y LDH sobre LDH pleural. LDH pleural sobre total más de 2 tercios. Nos salió esto como exudado, pero dijimos que, como había estado tomando diuréticos en secreto en ampolla, puede ser un falso exudado, y que tendríamos que usar albúmina en plasma menos pleura. Y nos salió más de 1,2, o sea que era realmente un transudado. Y esto tiene más sensibilidad y especificidad. Y también hicimos proteínas de plasma menos pleura y nos salió más de 3,1, o sea un transudado. ¿Por qué los que toman diuréticos te hacen más tipo exudado? Falsamente, porque el diurético te hace perder agua y deja concentrar las proteínas. Pero por eso si hace la resta se elimina eso. Entonces fue realmente un trasudado. Y tratamos la falla, no se trató completamente y hizo un tumor fantasma, pero se dio más diuréticos, que ya en otra charla vamos a poder hablar de diuréticos y realmente se logró, ¿no? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, tengo varias charlas de diuréticos en el canal de YouTube que ya la mayoría conoce, que es cardiología, doctor Alexis Vallejos. En YouTube hay varias charlas ahí que les pueden servir en cardio y si quieren de otros tipos de clase de medicina, medicina con Alexis en YouTube, también les puede ayudar. Ahí les dejo un poco para que puedan seguir. Hay muchas clases así, ¿eh? Entonces, eso era importante, ¿ya? El paciente continuó mejorando, sin embargo, se infectó, porque toda punción tiene riesgo de infección, ¿no? Y se mandó a cultivo, ¿no? Porque toda punción tienes que saber que te da riesgo de infección. Si hubiera salido sangre, hematocritos de la pleura sobresérico, más del 50% te habla de hemotórax. Y si no es esto, habría que buscar cáncer, traumatismo. Si no te sale en rango de hemotórax. Si te sale en rango de hemotórax, probablemente hay un sangrado y hay que ver si hay alguna lesión vascular, ¿no? Mira, por ejemplo, me salió exudado, pero sospecho de insuficiencia cardíaca, veo el gradiente albúmina para confirmar si eso. Si sospecho que es problema pancreático, veo amilasa. Si veo linfocito más de 50%, hay que ver cáncer, pensar cáncer. Para cáncer, papa, citología o biopsia pleural. Para TB, ADA más de 35, aunque en Perú son más 45. Y si no, biopsia pleural al final. Si más neutrófilo, pienso más para neumónico. Y si el pH es ácido y el cultivo es positivo, pienso más en complicado que podría estar haciendo un embrión. ¿Ok? Y eso es lo que tendrías que tú tener, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente por cáncer que me está haciendo derrame pleural, hay que estar haciendo toracocentesis a cada rato porque se llena el paciente y le da disnea, pero al final termina en pleurodesis, que es fusionar las pleuras. O catéter pleural permanente que disminuye de hospitalización pero aumenta efectos adversos. Ahora, si es cuando yo lo extraería,
Toracocentesis evacuatoria, cuando el paciente hace insuficiencia, o sea, además, ese líquido le genera disnea por compresión. Pero yo no debo extraer más de 1 a 1,5 litros. ¿Por qué? Por riesgo de edema pulmonar. Si tú le quitas más de 1 a 1,5 litros, se expande el pulmón y da un edema ex vacuo, se llama. Se interrumpe la extracción sin todo dolor o mayor disnea. No te olvides. Si es para neumónico, es solo antibiótico. Si es empiema, sí o sí tubo de drenaje, porque si no hay loculación, ya no lo vas a poder drenar, vas a necesitar videotoracoscopía o cirugía, ¿ok? Y no, no tubo si hay lesión endobronquial con obstrucción de bronquio principal. Si es hemotórax, tiene que tener tubo de drenaje, ya más de 300 mililitros para que no haga fibrotórax. Si sangra más de 200 mililitros por hora por 3 horas, más de 1,5 litros, tendría que ir a cirugía, a toracotomía. El kilotórax va con tubo de drenaje más dieta, ¿ya? Aportar nutrientes porque la grasa está formada por triglicéridos de cadena media. Entonces, miren en resumen, toracocentesis, tiene que ser ecoguiada, sobre todo si es encapsulado. Ya, no hacer si la etiología sabes que falla, no le hagas tóraco, solo dale diurético. Y si sabes que es paraneumónico y ya tienes el germen, no le hagas tóraco. Si es en cisuras o subpulmonar, ahí no vas a drenar, y si es mínimo menos de un centímetro. Si está sudado, solo se evacúa. Si es severo, nunca más de 1 a 1,5 litros. Si es exudado, solo si es significativo y en empiema, poner tubo de drenaje, en kilotoras, en motor. Si es desconocido, un ataque. Si veo adenopatías, una broncoscopía para ver si no es cáncer, ¿no? Si es menos de 40 años, hay que sospechar TB y hay que hacer biopsia pleural porque el becano no va a ser, ¿no? Así que así tú vas haciendo tu álbum. ¿Ok? Y por ejemplo, acá tenemos el corazón. Esta es una vista mediastinal. No es es con contraste justamente porque aquí veo un vaso dilatado, importante. ¿Y qué creen de patológico que se ve acá? A ver, practicando. ¿Qué creen de patológico que estamos viendo acá? ¿Qué serán estos de acá? ¿Qué serán lo que estoy señalando? Las dos masas. En ventana mediastinal, este color, ¿qué indica? Que esto es un consolidado, un tumor o es líquido este color usualmente en ventana mediastinal. ¿Qué es lo que indica en ventana mediastinal este color? Muy bien por ahí. Mira, está muy engrosado acá. Hay un engrosamiento pleural que tendríamos que ver. Este es un empiema por el engrosamiento. Hay un engrosamiento. Hay líquido, sí, no es un tumor, porque el ángulo es obtuso, mira, ángulo obtuso. El tumor tendría características más, este es líquido, este color es líquido. Por las unidades de Hensfield, el tumor es más color blanco, es más sólido, ¿no? Ya más denso, ¿no? Este es hipodenso. Es un derrame pleural, pero con esta pleura engrosada es más probable que esto sea un empiema, y era un empiema. ¿Ok? Y bueno, recomiendo este libro, Medicina de Urgencias y Emergencias, muy bueno para este manejo, ¿no? Acá te dejo derrame paraneumónico que el paciente luego desarrolló, ya, luego desarrolló, y esto va con tubo de drenaje. Ya, si es empiema, tubo de drenaje, no olvides. Colocación de drenaje pleural porque se va a locular y ya no vas a poder sacar. ¿Ok? Y eso es lo más importante que tienes que manejar acá. Y hay manejo del derrame paraneumónico, del quilotórax, ¿no? Y del hemotórax, ¿no? Pero, por ejemplo, para practicar esto era un hemotórax postraumático, ¿no? Este es el hígado y toda esta zona que ves acá es contraste. El contraste se ha salido, ¿no? Se ha salido. Extravasación del contraste significa que el contraste va a la sangre. Si se sale es porque está sangrando el paciente. Son hemotórax, ¿no? Que si ya va más de 1,500 o más de 200 en 3 horas, tendría que ir así. Si está inestable, toracotomía. Si está estable, toracostomía. Solamente en trauma, toracotomía. ¿Ok? Importante. Y bueno, esta es una revisión de derrame pleural e insuficiencia cardíaca muy buena que les invito a revisar. Pero el mensaje que tienes que llevarte es
En falla cardíaca se maneja con diuréticos los derrames. Ahora, si tú sospechas que la falla coexiste además algo, o sea, hay una neumonía por fiebre, por dolor o porque no mejora con 3 días diuréticos, ahí estudia el líquido para ver si no se metió una neumonía. Y si el derrame es muy importante que le genera disnea al paciente, también tienes que extraerlo nunca más de 1 litro y medio porque le puede hacer edema ex bajo. ¿Ok? Siempre la técnica lo más aséptico porque se puede infectar. Y si llega en piema, tu drenaje es la única solución porque luego se locula, hay que hacer ya videotoracoscopía, líticos, etc. Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya servido la charla, que haya sido modalidad caso clínico.